cuando la Virgen de Guadalupe, Reina de México, perdió su corona. ¿Sabías que la imagen de la Virgen de Guadalupe, la Reina de México, perdió su corona? ¿Sabías que por más de 300 años la venerada imagen lució ese ornamento y que a finales del siglo XIX se esfumó? Si revisamos las múltiples imágenes de la Virgen del Tepeyac, reproducidas en pinturas y grabados de la época colonial y del siglo XIX, podemos darnos cuenta de que en todas ellas la guadalupana aparece con una corona. No obstante, la imagen que en la actualidad se encuentra en la basílica ya no luce dicha joya. ¿Qué es lo que pasó? Según la tradición católica y el relato conocido como Nican Mopowa, en el mes de diciembre de 1531, la Virgen María se le apareció en 4 ocasiones a un indígena pobre llamado Juan Diego, y en el ayate de éste quedó grabada su venerada imagen. Desde entonces comenzó a rendírsele culto en su santuario del Tepeyac. En la segunda mitad del siglo XIX, después de que se restauró la República, las políticas liberales debilitaron a la Iglesia y esto repercutió en el culto a la Virgen de Guadalupe, por lo menos en términos materiales. Al parecer, a principios de la década de 1870, el santuario del Tepeyac estaba en riesgo de cerrar por una disminución en el número de peregrinos y, en consecuencia, en las limosnas que se recaudaban. Por increíble que parezca, la devoción a la patrona de México iba cayendo en el olvido. Para contrarrestar la cada vez mayor indiferencia de la población en el tema religioso y en su amor por la guadalupana, en septiembre de 1886, los jerarcas de la Iglesia Católica solicitaron la venia del Papa para coronar a la Virgen de Guadalupe como Reina de México. ¿Cómo surgió esta idea? La jerarquía católica tomó como ejemplo la coronación de la Virgen de Lourdes como Reina de Francia en 1876, a la cual se supone que asistieron decenas de obispos, miles de sacerdotes y, por supuesto, decenas de miles de creyentes. Sin embargo, en el caso mexicano, la concreción de esta idea podía enfrentarse con un gran problema, pues la imagen de la Virgen Morena ya estaba coronada. Algunos estudiosos señalan que por esas fechas, o quizá un poco antes, de manera clandestina, la corona que ostentaba la imagen guadalupana desapareció, es decir, fue borrada. Por fortuna, con ese borrón también se eliminó el riesgo de que la corona impuesta por un milagro celestial impidiera que se llevara a cabo la nueva coronación solicitada al Papa por la jerarquía eclesiástica. El asunto de la solicitud fue del conocimiento público. De hecho, el 23 de enero de 1887, el periódico El Nacional publicó un artículo titulado La reforma en la Colegiata de Guadalupe, en el cual se mencionaba que el proyecto podía enfrentar problemas de carácter litúrgico, es decir, si era válido que los hombres coronaran una imagen que ya había sido coronada por la mano de Dios. Es claro que para ese momento los devotos aún no se enteraban de la mutilación a la imagen guadalupana. En cualquier caso, en febrero de 1887, el Papa León XIII aprobó la petición del clero mexicano. Al mes siguiente se hizo pública la aprobación papal y se anunció que la coronación se llevaría a cabo antes de finalizar el año. Como parte de los preparativos para dicho evento, las autoridades eclesiásticas dispusieron la ampliación, restauración y embellecimiento del santuario guadalupano, obras que estuvieron a cargo del clérigo Antonio Plancarte. Es curioso que este sacerdote, en una carta fechada el 19 de junio de 1887, dirigida al obispo de Yucatán, Crescencio Carrillo y Ancona, señaló que el día 20 de enero de 1887
es decir, 3 días antes del artículo publicado en El Nacional, se habían tomado unas fotografías a la imagen de la Virgen de Guadalupe y que en dichas fotos faltaba la corona. Esos eran los hechos y no había que dar más explicaciones. Se levantó un acta en la que muchas personas atestiguaron que la Virgen Morena nunca había tenido corona. Debido a las obras de remodelación, en febrero de 1888, la imagen de la Virgen fue trasladada a la iglesia contigua de Capuchinas, en la que permaneció por más de 7 años. Finalmente, el día 30 de septiembre o el día 1 de octubre de 1895, la efigie guadalupana fue depositada en su renovado altar en el cerro del Tepeyac. El 12 de octubre de 1895, a las 10 de la mañana, la Virgen de Guadalupe fue coronada en medio de un acto de gran solemnidad. Sin embargo, los fieles se dieron cuenta de que la corona se le había desaparecido y protestaron por dicha supresión. De acuerdo con algunos estudiosos, los propios canónigos del Tepeyac acusaron al recientemente nombrado abad Plancarte de haber sido el responsable intelectual del ultraje y de haber comisionado a un reconocido pintor de la época para que eliminara la corona. Independientemente de la controversia, gracias a la coronación de la Virgen de Guadalupe como Reina y Madre de México, se pudo revitalizar el culto guadalupano y rescatar a la alicaída Iglesia Católica, luego de los adversos tiempos que tuvo que enfrentar durante la época juarista. Sin embargo, el tema de la eliminación de la corona continuó vigente durante algún tiempo. El 3 de diciembre de 1895, el periódico El Universal publicó unas declaraciones del abad Plancarte. De manera ambigua, el prelado ni negó ni afirmó que la imagen guadalupana hubiera tenido dicha corona, pero que si ese hubiera sido el caso, en términos materiales, le hubiera sido imposible llevar a cabo ese supuesto borrón. Aún sin ser suficientemente claro, el prelado dio a entender que la corona nunca había existido. Pero en las iglesias y en las casas, por todas partes, había miles de imágenes de la Virgen que sí tenían corona. De acuerdo con algunos estudiosos, años después, Rafael Aguirre, un discípulo del maestro Pina, confesó en su lecho de muerte que el clérigo Plancarte había ordenado al pintor que borrara los últimos rastros de la corona guadalupana. De cualquier modo, muchos miembros del clero afirmaron que dicha desaparición había sido obra de un milagro.